procuración haberme hecho este honor de traerme aquí a hablar de estas temáticas que son las que nos ocupan a diario. Y también agradezco de alguna manera el formularme este desafío, porque para quienes estamos en el rol de la decisión es sumamente complejo sentarnos a hablar de nuestra tarea. Sumamente complejo porque vamos a hablar de lo que pretendemos hacer bien. Y esto significa el compromiso diario de intentar hacerlo bien y de intentar trabajar en este modelo que tenemos en la actualidad, en este nuevo modelo que nos significa a los que venimos desde lugares siempre de decisión. Yo he trabajado en juzgado civil y comercial en primer tiempo. Primero ejercí como abogada, después me inserté en un juzgado civil y comercial, después tuve la gran dicha de trabajar como consejera de familia y finalmente estar ahora en el rol ya de la decisión. Significa de alguna manera el desafío de pensar esta construcción, que es el derecho, esta construcción permanente, y fundamentalmente construir este derecho específico y especial que nos convoca en el sistema de protección integral. Por eso yo me voy a referir en algún plano a la intervención del juez en los controles de legalidad o controles de juridicidad, pero también me voy a referir a otros procesos en los que simplemente intervienen niños, cómo el rol del juez, cómo la actividad del juez también se ve obviamente modificada, más allá de la existencia del bloque de constitucionalidad, por el nuevo paradigma en la comprensión del niño como sujeto de derechos. Obviamente parto de este principio básico conocido por todos de las nuevas competencias asumidas desde el 827, que algunas veces nos alegramos que no tenga más letras el abecedario, para que no sigamos teniendo nuevas competencias que nos convocan y nos problematizan a diario. Recordamos entonces simplemente a título enunciativo la intervención en los supuestos de las protecciones de personas con las modificaciones introducidas en el artículo 234, 235 y siguientes, cuando estamos hablando de protecciones de derechos de personas mayores de edad al día de hoy, a partir de los 18 años y en los casos de supuestos de incapacidad y de vulneración de derechos graves de personas mayores de edad. Obviamente, la incorporación de la permanencia temporal de niños en ámbitos familiares alternativos, de acuerdo al famoso artículo 35, inciso H, de la 13298, con este control especial que nos da la ley 13298 en cumplimiento de la Convención Internacional, y las nuevas injerencias o las nuevas formas de intervención jurisdiccional en aquellas situaciones que impliquen la violación de intereses difusos, con lo que tiene que ver con la posibilidad de los procesos colectivos instaurados dentro del sistema del fuero de familia. Y por supuesto cualquier otra cuestión que tenga que ver con el derecho de niños, de jóvenes y del derecho de familia en general. ¿Qué plantea a nuestro modo de ver la intervención judicial desde la ley 13.298? Este control de legalidad y la dimensión de lo que significa el control de legalidad sin duda implica para el rol del Poder Judicial un desafío importantísimo. Un desafío importantísimo que, como bien señalaba la doctora Fernández hace un momento, significa no reconstruir viejos esquemas, sino crear un esquema de aseguramiento de derechos fundamentales actual, técnico y jurisdiccional, lo cual no es poca cosa y, sin duda, esto que vamos a hablar hoy significa en parte simplemente el comienzo del recorrido de una construcción que nos va a hacer ver y rever en numerosas oportunidades muchas de las decisiones que tomemos. Implica también esta modificación del artículo 234, sacando de la esfera jurisdiccional la llamada con anterioridad protección de personas cuando estemos hablando de personas menores de edad. También nos plantea, sin duda, como bien marcaba la doctora Fernández, esta cuestión de dónde terminan los acuerdos y dónde comienza la imposición. ¿Dónde terminan los acuerdos y dónde empieza la imposición en el ámbito jurisdiccional con la tarea específica del consejero de familia dentro de un juzgado de familia o tribunal de familia? ¿Y dónde termina el acuerdo en el ámbito administrativo y dónde empieza la imposición desde el ámbito administrativo?
cuestión dicha con términos muchas veces muy vagos y muy confusos, desde la ley, desde el decreto reglamentario y también desde las disposiciones ministeriales. Porque, digámoslo, realmente el lenguaje de la ley no es lo suficientemente claro, y el lenguaje del decreto tampoco en muchas circunstancias, como para realmente hacernos cargo de cuándo es necesaria la decisión impuesta y cuándo realmente estamos en presencia de un acuerdo. El más grave de los problemas que tenemos, a mi entender, es justamente esta delimitación. Sumado, por supuesto, a que, creo yo que podemos decirlo en este ámbito, todos de alguna manera, desde el Poder Judicial, vemos con cierto grado de desconfianza la actuación del Poder Administrativo en general. Porque muchas veces desde nuestro ámbito es que tenemos que estar imponiendo sanciones e imponiendo medidas para el cumplimiento de medidas dentro del ámbito del Poder Administrativo. Entonces, estos elementos son elementos con los cuales nació la ley y con los cuales se interpreta la ley. En muchos supuestos nos manejamos desde la desconfianza, pero para eso hay remedios de capacitación, hay remedios de nuevas modificaciones legales que nos hagan perfeccionar el sistema. Pero el sistema, tal cual como está planteado en la 13298, impone la actuación administrativa. El control de la legalidad del acto administrativo supone entonces una medida de protección de derechos de personas menores de 18 años, de naturaleza administrativa, con este control judicial de legalidad impuesto desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El amparo de los derechos de las personas de menores de 18 años resulta competencia del Poder Administrador con Contralor Judicial de Legalidad, modificando la esfera jurisdiccional que confería la 10.067. ¿Cuándo se impone el control jurisdiccional? Partimos de la base específica del intento de la convivencia familiar a ultranza de un niño, evitar la separación, salvo cuando, a reserva de la revisión judicial, las autoridades competentes, marca la Convención, determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es nuevamente necesaria. Esa determinación en casos particulares, ¿cuándo puede resultar? Cuando el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven en forma separada. Este control entonces se impone cuando no existe voluntad en los padres, porque el Estado velará para que no sea separado de ellos. El abrigo entonces aparece como la figura dispuesta para brindar al niño el ámbito alternativo al grupo de convivencia ante la amenaza o vulneración efectiva y teniendo en cuenta que esa amenaza o vulneración de derechos que habilita la medida debe estar produciéndose en el mismo seno de convivencia del niño. Si lo que se produce es deficiencia de cumplimiento de derechos sociales, estamos en un ámbito distinto y el abrigo no es ni debe ser la solución, impensado como solución en esos supuestos. Pero es necesario que lo tengamos presente en forma permanente, incluso para el bendito control de legalidad. La medida entonces tiene por finalidad que se restablezcan las condiciones para que el niño pueda retornar al hogar. Los motivos graves que ya conocemos, que autorizan la separación provisoria por el término de 30 días en principio. Nuevamente, la letra y el espíritu del 9 y del 19 de la Convención forman el derrotero a partir del cual se puede considerar la posibilidad del abrigo. En su transcurso, nuevamente, la autoridad tiene la obligación del trabajo para facilitar el retorno a la familia. Tiene la obligación de salvaguardar el favorecimiento del contacto con la familia, el cumplimiento de sus derechos esenciales. La definición en los casos de prórroga habrá de ser taxativa. ¿Y por qué estoy señalando yo estas cuestiones casi verdades de perogrullo en el sistema de cumplimiento de acciones estatales? Bueno, la ley 13.298 sanciona de qué forma va a ser castigada la institución que incumpla los derechos fundamentales del niño en el abrigo. Pero la sanción es de índole administrativa. De poco me sirve de cara al niño, está bien, me servirá para prevenir futuras situaciones de niños alojados en hogar, institución, hogar alternativo, que incumpla los derechos esenciales. Pero ¿qué pasa con el chico, con el joven, que en definitiva tiene una amenaza puntual, una vulneración puntual en su ámbito familiar y a su vez ve cercenado el cumplimiento de sus derechos fundamentales en el ámbito del cumplimiento del abrigo? Y allí aparece la posibilidad de la intervención judicial, a mi modo de ver,
en la acción tendiente al cumplimiento de esos derechos. Es decir, como decía hace un momentito Silvia, en definitiva, el Estado es el primer garante asegurador de los derechos fundamentales. El abrigo, más allá de ser necesario, no puede ser una forma que habilite el incumplimiento de derechos fundamentales de esos niños. ¿Y por qué lo decimos? Y bueno, porque en definitiva nos ha pasado ver en determinados abrigos el incumplimiento, por ejemplo, al ejercicio del derecho a la educación del niño. ¿Por qué? Porque quizá en los departamentos judiciales donde ustedes estén no sucedan. Donde yo he estado, donde estoy, en alguna oportunidad la combi de la municipalidad no podía hacer cumplir la escolaridad de los chicos y no había cumplimiento de la escolaridad. Y tuvo que ser denunciado por la madre ante el juez, que intervenía en otro tipo de procesos, para que el juez arbitrara una medida para que el Estado cumpliera. ¿Hay vulneración de derechos? Sí, obviamente, existe. ¿Cómo no? ¿Me servía de alguna manera imponer las sanciones administrativas o servía al sistema imponer la sanción administrativa si la efectividad del derecho seguía vulnerado? Estas situaciones que uno plantea ameritan entonces la posibilidad de la intervención jurisdiccional ante el incumplimiento de derechos fundamentales cuando se esté cumpliendo el abrigo. Y habilita entonces a un defensor a patrocinar a una madre, a un defensor a patrocinar a un allegado afectivo en cumplimiento de los derechos, habilita al asesor, por supuesto, y habilita que el propio niño, con el asesor, o que el propio niño, por el canal que pueda llegar al juez, pida una medida en este sentido. El abrigo y su control. Entonces, vamos a controlar el abrigo con carácter que ha sido conferido con carácter excepcional, que ha sido comunicado al juez y al asesor. ¿Y qué vamos a controlar? El alcance del control. Partimos de la base de la legalidad de la actuación administrativa, sin duda, porque es poder del Estado y el Estado actúa legalmente. El funcionario administrativo podrá hacer aquello que la ley le permite y está impedido de hacer lo que la ley no le faculta. Pero dentro de las facultades de la administración aparece la escisión o la duplicidad de estas facultades regladas y de estas facultades discrecionales. Las facultades regladas, a mero título de repaso, son aquellas que la norma determina en forma concreta qué es lo que el órgano debe hacer en el caso concreto. Y las discrecionales son aquellas en las cuales el ente administrador se puede mover con un grado de libertad para elegir acciones. Muy bien. Pero la discrecionalidad no es una sola, aquí no hay blancos y negros. Tenemos discrecionalidades típicas con un margen de libertad amplísima, discrecionalidades atípicas que tienen que ver por la acotación a un concepto jurídico que, aunque es indeterminado, permite un margen de valoración. Y finalmente, la discrecionalidad atenuada o restringida que se limita a la elección de posibles soluciones previstas en la ley. Las facultades administrativas son siempre en parte regladas y en parte discrecionales. Veamos entonces en el ámbito del abrigo dónde podemos establecer cuáles son las facultades regladas que tenemos obligación de controlar y hasta dónde podemos llegar en las facultades discrecionales o hasta dónde debemos llegar desde el ámbito del control judicial. En las facultades regladas, si el organismo administrativo se aparta, el acto es ilegítimo y deberá ser anulado. Lo que a mi entender en este momento no implica que el juez tome la decisión sobre el niño, porque en nuestro modelo el sistema de protección de derecho implicará que la administración deberá articular otro tipo de medida de protección de derechos. Es decir, la tentación del juez, ¿cuál puede ser? Entiendo yo, que reenviar al poder administrador. En las facultades discrecionales, la conducta del órgano es en principio legítima, cualquiera que sea la decisión que adopte. La decisión de mérito quedó reservada a la administración y no al Poder Judicial. Por supuesto que decimos, el límite a la facultad discrecional está dada por la razonabilidad, el no actuar arbitraria o irrazonablemente, por la desviación de poder, no actuar con una finalidad impropia en la toma de una medida, actuar en buena fe. Y esto obviamente nos viene más allá del debido proceso constitucional que tenemos en la Argentina, de las indicaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El proceso administrativo requiere de razonabilidad,
buena fe y evitación de la arbitrariedad. En esta consecuencia que nos produce la distinción de facultades que estamos viendo, decimos la justicia no debe anular un acto por considerarlo meramente inoportuno o inconveniente. Es decir, la decisión del abrigo en cuanto a la conveniencia o la oportunidad, si están cumplidos los requisitos reglados, no debe llegar al alcance del control de legalidad. Solo cuando es ilegítimo se encuentra autorizado para hacerlo. Entonces, decimos, en cuanto al contenido del abrigo, en los ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y o de salud. Esta es una facultad reglada. La regla es este tipo de ámbitos para la decisión del abrigo. Por ende, el ámbito de reclusión nunca podría ser considerado legal. El decreto 300 nos da las pautas de cuáles pueden ser los ámbitos. Ahora, la decisión sobre uno u otro ámbito idóneo, el hogar voluntario, el familiar, cuál familiar, en qué condición, eso es decisión de mérito y oportunidad, no revisable. Vuelvo sobre esto. Si el administrador elige el cumplimiento del abrigo, estando dados los presupuestos realmente de pertinencia del abrigo, si el administrador elige entre los distintos ámbitos posibles que señala el decreto 300, la oportunidad y el mérito de con quién señaló la situación del abrigo, esa es una decisión de arbitrio administrativo, a mi entender. La pauta del abrigo en cumplimiento cerca del domicilio del niño. El decreto, la ley, señala como necesidad para mantenimiento de los vínculos comunitarios y de los vínculos familiares. Evitar la separación entre hermanos. La ley marca, el decreto marca, en lo posible. Aparece una suerte de marco de discrecionalidad de parte del poder administrador en el cual el poder judicial pareciera no deber entrar. El respeto de creencias e intimidad del niño. Si esta situación no se contempla en la medida del abrigo, esto es también una obligación legal impuesta, reglamentada. Si hay violación de las creencias o de la intimidad del niño, el juez eventualmente podría revocar la situación de abrigo. Contemplar, como decíamos hoy, la escolaridad, la salud, la recreación y el mantenimiento de vínculos comunitarios. Nuevamente, el juez, cuando se denuncia con la legitimación amplia que nos da la 26.061 en el artículo 1, una situación de estas, el juez podrá decretar ilegal el abrigo, decretarlo ilegítimo y nuevamente reenviar al poder administrador. Decimos, en este control, obviamente el término es fundamental, la anulación de las medidas que superen dicho término debe concurrir. El control sobre el carácter excepcional debe acudirse al abrigo cuando en el grupo de convivencia se encuentran amenazados o vulnerados efectivamente los derechos y decimos, esto es estrictamente materia de control. El cumplimiento de la motivación del abrigo es materia de control sin duda por parte del Poder Judicial. También, obviamente, esta cuestión del carácter excepcional. Y quiero avanzar un poquitito más para llegar a, de alguna manera, redondear esta situación o redondear algunas de estas facultades que hemos visto como analizadas dentro del control de legalidad, señalando que al controlar el ejercicio de la discrecionalidad no se reproduce todo el proceso lógico desarrollado en la administración. Si existe margen de discrecionalidad, de libre apreciación indicada desde la ley, no incumbe al juez revalorar y ponderar una elección hecha por la administración. Reitero, cuando la ley permite las posibilidades de opción dentro de las conductas a seguir. Pero ya estoy hablando no de elegir entre una medida cualquiera y el abrigo, sino dentro de las posibilidades que el abrigo motivado permite al órgano administrador. Hacerlo de otra manera pareciera ser que vulnera la división de poderes, es decir, si yo me entrometo en la decisión tomada por el administrador cuando se trata de facultades ejercidas en el ámbito de un catálogo de posibilidades brindadas por la ley. El control, en todo caso, de la administración requiere control de juridicidad,
el control de ejercicio de la discrecionalidad solo puede contrastarse con una norma jurídica. El juez controla a la administración como un revisor negativo. Y esto no significa abstención, significa decidir sobre lo que la administración no puede hacer, sobre lo que la administración no puede violar, sobre los derechos que deben ser considerados y no pueden ser soslayados por la administración al decidir. Este control de juridicidad asegura el cumplimiento de las reglas establecidas por la ley, que son muchas. La 13298 es bastante amplia en el tipo de cuestiones que exige y debe exigir al Poder Administrador, y el decreto reglamentario también. Asegurar que en el marco de las facultades discrecionales, sin analizar el mérito de oportunidad o conveniencia, no se violen nuevamente los principios de razonabilidad, no desviación de poder, buena fe, asegurando que la decisión no sea irrazonable o arbitraria. Hace a la juridicidad del acto la buena fe, la confianza legítima, la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad, la no desviación de poder. Todas estas cuestiones son en definitiva parámetros señalados desde la decisión sobre la constitucionalidad del proceso administrativo y del Sistema Integral de Protección de Derechos Humanos Interamericano. El juez, para finalizar esto, no sustituye ni valora la oportunidad o conveniencia ya seleccionada por la administración. Reitero, dentro de las posibilidades que la administración puede optar una vez que satisfizo los requisitos de procedencia legalmente y reglamentadamente establecidos por la 13298. El control absoluto, el control hasta de la oportunidad de cuál de los familiares o en qué contexto, significaría avasallar la zona de la reserva de administración y altera, a mi modo de ver, en algunos aspectos, el principio de división de poderes. Decimos, el abrigo debe ser una forma de aseguramiento de derechos en este tiempo y debe permitir, y permite, que los derechos derivados de las relaciones de familia se articulen a través de las acciones judiciales necesarias. Nunca el abrigo ni la toma de decisión administrativa ocluye la vía judicial. Nunca. Jamás. Y esto lo debemos pensar, asesores, defensores y jueces, como forma de integración del sistema. No ocluye la intervención jurisdiccional, ni para la defensa de las relaciones de familia, ni para la organización de regímenes de comunicación, ni para eventualmente los pedidos de reintegro, como mencionaba hoy la doctora Fernández, ni para el aseguramiento de los derechos sociales básicos, cuando hay incumplimiento de parte del mismo Estado. No podemos dejar de mencionar la guarda institucional como función judicial propia. La guarda institucional aparece obviamente en el decreto reglamentario y aparece también más extendidamente en la resolución 171, cuando se vencen los plazos y debe, más allá de las prórrogas, y debe informarse al asesor para que inicie las acciones civiles que estime necesarias. La guarda institucional únicamente puede ser solicitada al juez de familia. A mi modo de ver, una pena el nombre, porque muchas veces esa guarda se resuelve en un ámbito no institucional como puede ser la familia alternativa. Y en definitiva, este nombre de guarda institucional nos parece recordar la guarda en institución, el albergue del niño en la institución, cosa que no es el sentido de esta medida de protección. Yo digo, unos u otros actuamos, porque me parece que a algunos de ustedes les habrá sucedido, como me ha sucedido a mí, que en alguna oportunidad se planteó, bueno, si el caso es judicial, el servicio local no actúa. Y si el caso está en el servicio, el juez no puede actuar. Y en definitiva, esto no es la corresponsabilidad que importa la ley, sino que la ley implica, el sistema implica, que cada uno nos dediquemos a hacer aquello para lo cual la Constitución nos llama. La Constitución, la ley y el sistema nos llama. Al juez lo llama para decir el derecho cuando hay conflicto judicial. Al Poder Ejecutivo lo llama para administrar las políticas y cumplir la asistencia de las personas, y no para decidir jurisdiccionalmente. Las posibilidades y exigencias de la actuación paralela. Esto nos convoca a los jueces, a los asesores y a los servicios a trabajar conjuntamente y en más de una oportunidad a sentarnos en una mesa redonda a debatir qué decisiones jurídicas se están tomando y qué decisiones
de política de asistencia a la familia se están tomando para saber qué camino queremos recorrer. Esto lo exige la ley, el sistema de la corresponsabilidad lo exige y lo exige para el juez. Voy a avanzar un poquitito para poder llegar a terminar con los temas que me había planteado, pero no quiero dejar de mencionar la situación de las acciones en virtud de la ley 12.569 a través de las intervenciones jurídicas necesarias y la intervención concurrente con el organismo administrativo. Los servicios locales tienen puntualmente obligaciones a cumplir en el ámbito de las decisiones que pida o de los asesoramientos y de los informes que solicite el juez en una causa de violencia familiar. Y esto debe ser incoado y cumplido. La posibilidad de actuación del juez en la violencia familiar, allí tampoco cierra la posibilidad de actuación del servicio local. No estoy hablando de la toma de medidas de la 12.569, sino de la realización de concretas circunstancias de asistencia a la familia y de concretos informes en virtud de la necesidad de actuación judicial. Bien, las intervenciones administrativas también pueden tener que ver y no ocluyen la posibilidad de las acciones filiatorias que deban entablarse. La actuación administrativa a través de una medida de protección en muchos casos nos pone en conocimiento de filiaciones inciertas. Ese ponernos en conocimiento de filiaciones inciertas hace que la actuación del asesor deba incoar las acciones jurídicas necesarias para el establecimiento de la filiación. ¿Es una forma de decirme que termine esto de encender los ventiladores? Bueno, no importa. Claro, si me tiran agua ya ahí sí me voy. Bueno, decimos, las medidas autosatisfactivas también aparecen como una posibilidad yuxtapuesta a las intervenciones administrativas necesarias en una familia en particular. Y decimos, la debida judicialización aparece cuando el Estado no cumple. En este aseguramiento de prioridades de derechos de niños y jóvenes, ese es el derrotero. El cumplimiento de derechos sociales y económicos también aparece como una función jurídica indelegable cuando el Estado conoce y no actúa, aún en la posibilidad de ordenarle al Poder Ejecutivo que organice planes. Esto también debe ser entendido de esta forma. Aún en la posibilidad de decirle, organice planes. Organice planes porque tiene fondos, porque hay fondos de fortalecimiento familiar en la provincia que se destinan a fortalecer a la familia. Fortalezca a estas familias. Hágalo. Por supuesto, con la existencia, reitero, de caso judicial que amerite la decisión en un punto concreto a cumplir por parte del Estado. No quiero dejar de referirme a las cuestiones que surgen en la adopción y esta comprensión que en algunos casos se ha dado respecto del agotamiento de todos los pasos de las medidas de protección antes de llegar al dictado de una medida de preadoptabilidad. En el Departamento Judicial Mar del Plata, el tribunal vecino, estamos en un mismo edificio, el Tribunal de Familia número 1, ha tenido ya oportunidad de expedirse dictando resoluciones de estado de adoptabilidad en supuestos de niños que están en condición de abrigo en este momento. ¿Por qué? ¿Porque avasallan los derechos de la familia y del niño? No, porque algunas veces la situación de abrigo, el asesor comunica la imposibilidad de modificación de la situación familiar de base como para volver a recibir al niño. Entonces, la medida de preadoptabilidad no es desafortunada, no es inoportuna, no es demasiado rápido tomado, no. Responde al caso particular en el cual se intenta brindar al niño desde la más temprana edad una certeza y una estabilidad en sus relaciones de familia. Cuidado, esto no es aplicable obviamente a todos los casos, pero en el caso por caso, el asesor es el que debe incoar, el asesor digo, también en un caso que quería mencionarles aquí, de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza, fueron matrimonios pretensos guardadores los que atisbaron la decisión judicial para obtener una guarda con fines de adopción en un supuesto de niños institucionalizados después de, bueno, ya un periodo bastante prolongado, quizá alguno de ustedes conoce el caso, pero es interesante ver esto de levantar las miras. Ahora que haya un periodo de medidas de protección administrativas, no nos cierra
la jurisdicción ni cierra la posibilidad de discusión de ciertos derechos fundamentales. Esto tenemos que estar convencidos, así como estamos convencidos de que el abrigo es administrativo. De la misma manera. La reforma enfatiza entonces el rol decisor del tribunal o del juez. La instancia de la asistencia a la familia es asumida por el Poder Ejecutivo. El conflicto intrafamiliar jurídico genuino sigue permaneciendo en el ámbito jurisdiccional. Por eso también los jueces tenemos el compromiso y la obligación de evitar la intervención administrativa innecesaria. El derecho a la jurisdicción y el acceso a la instancia, me parece que era necesario tratarlo aquí también. En este contexto del bloque de constitucionalidad que todos ustedes conocen y en estas garantías específicas del niño al debido proceso, me parece sumamente importante que nos detengamos mínimamente en algunos supuestos particulares. El niño, el joven, tiene derecho como el adulto y más todavía, más por su carácter de dependiente de ciertas representaciones, al acceso a la justicia y al asesoramiento oportuno, al encuadre jurídico oportuno. Y ahí tenemos una gran deuda interna, creo yo. Las asesorías debieran ser suficientes y las defensorías oficiales debieran ser cuantitativamente relacionadas con los índices de litigiosidad y poblaciones actuales. ¿Y por qué digo esto? Porque el asesoramiento oportuno evita la judicialización innecesaria. Y la atención judicial o el asesoramiento demorado hace padecer a niños y jóvenes en el conflicto judicial. Hace padecer a niños y jóvenes en el conflicto judicial, sin duda, sin duda. Decimos justicia oportuna, quizá debiéramos leer nuevamente ciertas normas y repensarlas. Y se me ocurría decir esto porque, en definitiva, el acceso a la jurisdicción implica considerar la legitimación amplia de la cual hemos venido hablando, pero también implica pensar algunas cuestiones casi mínimas. Por ejemplo, no existe un sistema de intimación extrajudicial para la constitución en mora de alimentos para niños que sea gratuito. El trabajador tiene un sistema gratuito de telegrama y, sin embargo, en representación de derechos del niño no se puede intimar extrajudicialmente. Y usted, bueno, pero tiene tanta importancia. Mire, constituye en mora. Sirve para demandar los alimentos atrasados y no está en la provincia, no existe. La oportunidad de las pruebas biológicas. Iniciamos un proceso de filiación. Tenemos la buena suerte que el señor viene y dice, bueno, yo me someto a las pruebas. Bueno, pero no hay plata, no hay dinero. Tenemos que ir a la oficina pericial. Y bueno, con buena suerte y viento a favor, por ahí en 8 meses tenemos un turno. ¿Esto no es demora de un proceso? ¿Esto no es demora de un proceso? ¿No nos llama a pensar de nuevo cómo se reasignan los recursos internamente para satisfacer el debido proceso? Y el debido proceso no es solamente el penal. El tiempo razonable de duración del proceso no es solamente el penal. No, creo que no. Yo estoy convencida que no es así. Es el civil y es el de familia también. La oportunidad de la documentación. ¿Tenemos algún sistema de integración y comunicación entre los registros de las provincias? No tenemos ninguno. No tenemos en absoluto. No tenemos un sistema de comunicación entre las provincias que agilice notificaciones. Si tenemos que notificar a un padre o una madre viviendo en Jujuy, viviendo en Catamarca, en Córdoba, ¿cuántos meses de proceso nos significa? ¿Y esto no significa repensar estos sistemas? ¿Y esto no es jurídico, no es judicial? Sí lo es. Y bueno, quizás no merecería tanto debate y quizás ni siquiera merece que yo lo diga acá, pero ocurre y en los procesos se vive como una demora, se vive y afecta derechos. El plazo razonable, reitero, no es solamente el plazo razonable penal. La Convención lo magnifica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y obviamente la Corte Interamericana y la Corte Europea, por ejemplo, con el caso Jenny Lacayo. Otro punto más, para ir cerrando, porque si no me van a terminar tirando el agua. En el artículo 196 del Código de Procedimiento tenemos una facultad a los jueces, que si somos incompetentes, tendremos la facultad de dictar cautelares. Esa facultad de dictar cautelares en un proceso, a mí se me ocurre que es una obligación cuando tengo delante de mí el pedido de una cautelar o de una autosatisfactiva que involucra el cumplimiento de derechos de niños o jóvenes. Yo puedo discutir con mi par todas las cuestiones de competencia que crean necesarias. Lamentablemente para el justiciable esto no es nada grato.
Es casi una privación temporal del acceso a la jurisdicción. Pero al menos la cautelar, entiendo yo que en nuestro sistema de protección de derechos del niño, de plena eficacia de sus derechos, tengo la obligación de expedirme sobre la cautelar, lo cual no quiere decir que le haga lugar. Tendré que analizar los requisitos de procedencia, pero tengo la obligación de expedirme. No es una mera facultad. Y el rol del juez, finalmente, en la celeridad procesal, tiene que ver con el juez y la adaptación de las formas procesales, que nos da el 838. Y que aún en los viejos y castigados tribunales colegiados de instancia única de familia, nos ha permitido hacer procesos más ágiles. Nos permite la concreción del debido proceso y el tiempo oportuno. Por ejemplo, cuando se realizan acuerdos en etapa previa sobre acciones de filiación y después de agregado el informe con el resultado, el demandado nunca más aparece. Si sujetamos un buen convenio cuando redactamos la cláusula de aceptar la producción de la prueba, podremos, un buen convenio de los que digo dan forma al proceso en sí, podré evitar la audiencia preliminar y la vista de causa. Si someto a la condición de presentación del demandado debidamente a atenerse a los resultados de la pericia y a permitir que su incumplimiento recaiga en una medida de inscripción directamente de la afiliación establecida. Me parece importante que tengamos en cuenta que sin duda las formas procesales tienen obviamente un nivel de adaptación posible en todo este tipo de procesos, marcados por la significativa garantía del debido proceso y la defensa en juicio como límite constitucional. Así lo dijo la Corte de Provincia en un proceso de hace poco tiempo, del 15 de julio del 2009, en el cual fundamentalmente rescato del voto del doctor de Lázari este párrafo en particular. En los procesos donde se ventilan conflictos familiares que involucran a un niño, se amplía la gama de poderes del juez atribuyéndosele el gobierno de las formas, a fin de adaptar razonable y funcionalmente el orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de que la protección se materialice. En estos litigios, aislar lo procesal de la cuestión sustancial o fondal, limitarlo a lo meramente técnico o instrumental, es sustraer una de las partes más significativas de la realidad inescindible. Ayer decía el doctor Berizonce que vivimos, de alguna manera, en una era de incertidumbres, ¿no es cierto? Ilia Prigogine lo dice desde la termodinámica, es una era de incertidumbres. Efectivamente, no tenemos certidumbres casi de ninguna índole. Todo es rápido, veloz y efímero. Y en el ámbito jurídico también padecemos la falta de certeza jurídica. Muchas veces esto es visto como un agravio a los derechos en general, y el gran planteo de este tiempo es ubicar la delimitación precisa entre las certezas posibles de esta era y las incertezas violatorias de derechos fundamentales. Guido Alpa trabaja muchísimo sobre el tema desde la filosofía jurídica y plantea que quizá la única certeza que estemos en posibilidad de asegurar y debamos asegurar es la certeza del cumplimiento de los derechos fundamentales, y que los que hacemos la tarea jurídica tenemos también la obligación de pensar en certezas que tengan que ver con la uniformidad de ciertas decisiones, con lo trabajoso que esto significa, para brindarle al ciudadano esta certeza de vivir en un Estado de Derecho. Después de ver el panorama de vulneración de derechos que tenemos en la actualidad, muchas veces podemos caer o en un pesimismo absoluto, o quizá en un optimismo de ver en el nuevo modelo un sistema absolutamente, un paradigma magnífico. Y quizá ni uno ni otro. Quizá tenemos que estar en el medio, en un sistema de pensamiento que nos imponga un pesimismo activo. Es decir, un pesimismo que ponga a pensar las facultades y los elementos de acción necesarios para que contribuyamos en evitar los males que hoy hemos detectado, siendo conscientes que nuestra actuación de hoy traerá futuros males que deberemos remediar en lo futuro. Muchísimas gracias y perdón por la extensión.